¿Sabes quién fue Julio Cortázar? Sí, sí. Sí. ¿Quién fue? Él es un... ¡Ay, no, güey, madre! Fue un escritor argentino. ¿Alguna vez leíste el cuento La Casa Tomada? No, nada. Probando una vez. Hola. Entonces, si no lo conocen, aquí se los presentamos. Niñas, ya casi nace Julio Cortázar. Este genio de la literatura llegó a este mundo un 26 de agosto de 1914. ¿Conocían el autor? Yo sí. Yo había escuchado que él nació en la embajada de Argentina en Bruselas, la capital de Bélgica. Muy curioso. Yo también había escuchado que a pesar de su extensa obra literaria, él nunca se ganó un Nobel, ni tampoco el premio Cervantes, ni el Príncipe de Asturias. Okay. Inclusive, este autor también estuvo muy permeado por la cultura de su época, en especial por el contexto sociopolítico, que era efectivamente en Argentina, en ese momento, la dictadura de Perón. Claro, en los años 40. Así es, exactamente en el 46, que nace un cuento del que vamos a hablar ahorita. ¡Qué rico! Incluso antes de hablar del cuento, yo no sé si ustedes han leído Rayuela, o por lo menos la han escuchado. Sí, Claro que sí, por supuesto. claro. Sí, claro. Y esta pues es como su obra más renombrada y además se convirtió en un referente de la cultura hispánica, además de todo este movimiento del boom latinoamericano. Ujú. Bueno, este libro que vamos a leer, que se llama La Casa Tomada, marca un antes y un después, pero ¿ustedes lo han leído? Sí, claro que sí. Súper. Inclusive ya lo leí y fue publicado en 1946 exactamente en una revista que fue, como dato curioso, revisada y editada por el mismo Jorge Luis Borges. Increíble. Y pues esta es como la historia entonces de dos hermanos que viven en una casa, que cada uno tiene sus labores y siempre se encargan de mantenerla limpia, pero de alguna otra manera llega una fuerza extraña y los empieza como a expulsar de su propia casa y de sus propios espacios. Súper. Bueno, no, entonces yo creo que entrando en materia, un fragmentico para saber de qué se trata. Les voy a leer la parte final del cuento. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que estaba llorando y salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Bueno, yo creo entonces que esto nos da como pie para hacer un análisis alrededor como de todo lo que este cuento tiene por contarnos. Increíble, increíble de verdad cómo la literatura tiene la capacidad de, como lo decía en su momento Martha Nussbaum, de darnos primero un contexto, contarnos algo y que nos podemos identificar con un personaje, con una situación, poder leer un autor pero desde el espíritu de la época, o sea, tener más posibilidades de interpretar algo, claro, desde nuestra propia lupa, desde nuestro contexto de vida, desde nuestra historia, pero también poder entender otras realidades además de las propias, porque me imagino que cada uno de nosotros habrá tenido una interpretación diferente a lo que significa, pues a lo que quiso decir el autor en su momento en el cuento, que es otra de las posibilidades y las realidades de la literatura.
Inclusive hay una entrevista en donde a Julio Cortázar le preguntan precisamente por este cuento. Y en su momento el presentador le dice: Julio, mira, este cuento es tomado o es una alegoría a la dictadura de Perón. Y Julio Cortázar en su momento dice: ven, nació a raíz de un sueño, una pesadilla que tuve, pero tiene relación, tiene relación subconsciente de lo que le sucedió en su momento, pero que él en un principio no lo interpretó de esa manera, sino que fueron sus lectores quienes lo interpretaron de esa manera y que tiene toda la relación del mundo. Entonces, cuando vamos a analizar la literatura, pues, y cuando vamos a analizar este mismo cuento, podemos darnos cuenta, la redundancia, podemos darnos cuenta de que es una simbiosis y que existe una simbiosis entre la realidad, la literatura, el contexto de vida y la experiencia de la persona, por ejemplo. Total, y que cada uno lee desde su propia lupa, desde su propia mirada, desde su propia historia, le da una interpretación. ¿A ustedes no les ha sucedido algo así? Sí, por supuesto, es que no nos vamos muy lejos desde el mismo contexto de la obra, o sea, es decir, tenía todo el sentido que las interpretaciones estuvieran guiadas hacia ese contexto sociopolítico de la época, pues porque para todos los que nos están escuchando, La Casa Tomada se da en el marco de una situación política y económica de Argentina en los años 40, en la época del peronismo. Bajo la figura, digamos que de este personaje que se llamó Juan Domingo Perón, por la gran depresión económica que sufría Argentina, más o menos en 1930. Eso generó pues una reducción económica importante en términos internacionales, digamos que en un contexto pues como de comercio exterior y demás, ya los países no invertían en el país y pues trayéndolo digamos al texto a propósito de La Casa Tomada, Cortázar mencionaba, por ejemplo, en su libro, o el narrador, digamos, de la historia, mencionaba: no necesitamos ganarnos la vida todos los meses, porque la plata llegaba de los campos y cada vez el dinero aumentaba. Entonces, digamos que esto tiene una relación directa a que tal vez esta familia era de clase social acomodada, que rentaba simplemente de tener propiedades. O por ejemplo también mencionaban: yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta y preguntar vagamente en las librerías si había novedades de la literatura francesa en 1939. Pero es que desde ese momento no llegaba nada a Argentina, ya se habían reducido todo el tema de las importaciones, entonces digamos que sí tiene sentido que la gente estuviera asociando esto con el contexto sociopolítico, porque claro, pues era apenas lo que se estaba viviendo. Así es, y como dijo Mayra, hay muchas formas de ver el libro hoy en día, porque si bien, por ejemplo, una vez yo lo leí, mi percepción, digamos, acerca de los fantasmas que estaban apoderándose de la casa, yo lo asocié mucho en la vida, pues como en mi vida personal, como cuando uno deja asuntos pendientes, cuando deja situaciones por resolver o conversaciones por terminar. Eso se va apoderando de tu mente y se va apoderando de tus actividades, de tu forma pues de actuar el día a día, y te paralizas y de alguna u otra manera dejas que eso se apodere de ti, de tu cuerpo, de tu mente, y comienzas a dejar de hacer actividades que normalmente hacías. Así es. Yo en mi caso también tuve pues como una interpretación a partir de esta fuerza externa en la que Cortázar, digamos, que envuelve este cuento. Y es que durante la pandemia, bueno, digamos que yo tengo 2 historias, no os voy a contar. Durante la pandemia, mi papá como que adoptó a una familia que era pues un amigo suyo de toda la vida. La familia llegó a vivir a mi casa y era en el momento una cuestión temporal de 1 semana, 2 semanas, mientras las cosas pues se normalizaban en esta época tan caótica. Y nos empezaron a condicionar a nosotros a vivir en ciertos espacios de la casa. Entonces, digamos, mi hermano tuvo que ceder su habitación para que estas personas durmieran. Tuvimos que, digamos, dividir horarios en la cocina. Entonces ellos cocinaban a cierta hora, nosotros a cierta hora. Y esto se prolongó 6 meses. Entonces ya era como que
sentíamos que estaban tomando nuestra casa, de la misma manera en la que dice el título, y lo hablé en estos días con una amiga, porque cuando lo leí dije como, este cuento, o sea, Me hace sentido. sí, y debe tener una cantidad de interpretaciones más allá de la política que ya hemos hablado. Y ella me decía que a ella le sucedió cuando vivió en México con el novio, ella emprendió pues como un nuevo camino en la vida junto a este hombre, y estando allá se da cuenta que él le había puesto los cachos. Entonces fue como esa separación, pero una separación simbólica, porque realmente era la única persona a la que tenía en este país. Entonces era como no puedo irme a ningún otro lado, ya estoy acá por un propósito, y comenzaron a dividirse lugares de la casa de la misma manera, pues con la historia que les contaba, como él va a estar en este cuarto y yo voy a estar en el otro porque no lo quiero ver, y me voy a levantar más temprano para no encontrármelo en la entrada porque no lo quiero ver, pero vamos a seguir compartiendo el mismo lugar mientras toque. Entonces es como esta simbología de una fuerza externa que puede ser o no desconocida, pero que empieza a tomar parte de nosotros y nos hace condicionar nuestros horarios, nuestras formas de vida, nuestras relaciones, como todo lo que nos involucra de una u otra manera. De acuerdo, yo por ejemplo también hablando justamente como de las simbologías, y pues si hablamos de invasión, que es lo que realmente está pasando como desde el contexto, en la obra y con estas anécdotas que estamos trayendo, pues entonces qué tal también si mencionamos la invasión de las emociones, ¿cierto? Y a veces en este momento lo difícil que es como decantar realmente lo que estamos sintiendo, y qué pasa entonces cuando permitimos, queramos o no, que esas emociones nos invadan y que incluso pues lleguemos en algunos casos muy desafortunados, noticias que hemos escuchado de estas personas suicidas que tal vez son invadidas por este tipo de emociones. Y simplemente hago la analogía con el cierre del cuento, que es simplemente salir de esa casa, cerrar la puerta y tirar la llave, ¿cierto? Entonces también cuántas veces nos han invadido emociones, hemos en algunos casos sabido sortearlas, pero también conocemos de casos cercanos de personas que no lo logran, ¿cierto? Que batallan tiempos, periodos importantes, pero al final simplemente cierran la puerta y tiran la llave, ¿cierto? Hay detonantes como este amor tan grande que sentía este hombre por Irene en el cuento, que simplemente lo hacen que prorrogar otro ratico, soportar otro ratico, ¿cierto? Es como tener esa columna vertical ahí, pero en algún momento se suelta, ¿cierto? Entonces creo que si vamos a hablar de invasión en un contexto tan chévere como este que estamos tratando, también podríamos poner el tema de las emociones. Sí. Inclusive a propósito de las emociones, hay desde la psicología, desde una escuela que se llama psicoanálisis, se dice que para lidiar con las tensiones que nosotros llevamos, pues internas y externas, para solucionar conflictos o adaptarnos a una realidad, existen unos mecanismos de defensa. Uno de ellos es la sublimación, que en este caso pues lo llevamos al caso de, no sé, Cortázar, que para nosotros por ahora es desconocido con qué propósito realizó este cuento, o si era su manera de expresar cómo se sentía en ese momento. La sublimación se trata precisamente de enfocar toda nuestra energía libidinal o esos conflictos internos, ponerlos en el exterior de una manera culturalmente aceptable. Que en eso, inclusive, los autores en psicología mencionan de que es una manera de poder sobrellevar nuestros conflictos internos, y una de esas maneras es precisamente la escritura, el arte. Entonces súper chévere esas dos versiones de, bueno, cómo lidio con mis emociones, pero cómo las canalizo y cómo también. las canalizo, súper importante. Sí, yo creo que es encontrar siempre la forma, ¿cierto? El cómo yo puedo aterrizar eso que estoy sintiendo para combatir ese nivel de invasión, pues en el que nos vemos a veces sucumbidos. Así es, y por eso es tan importante las historias, por eso es tan importante no solamente leerlas, sino también saber qué percepciones hay de esa misma historia en otras personas,
porque eso permite que en nosotros no se cree una historia única y no haya un solo relato y una sola percepción, porque estaríamos creando una verdad absoluta que no existe a la hora de la verdad. Entonces, la importancia como de entender el lenguaje en el cual la otra persona está leyendo la historia y bajo qué contexto nos permite abrirnos la mente y de alguna otra manera tener compasión, por así decirlo, frente a tú como lector, cómo sentiste la historia y cómo la percibiste. Sí. Y ahora que Juanita menciona este término historia, a mí me recuerda a un texto que leí, en realidad es un discurso que no sé si ustedes leyeron, de una autora que se llama Chimamanda Adichie, se llama El peligro de la historia única, que es como esta explicación de cómo basamos nuestras concepciones sobre otros, sobre una cultura, sobre un país en general, en estereotipos. Entonces, todos los mexicanos son inmigrantes, todas las personas en África son pobres y viven en chozas y están rodeados de animales todo el tiempo. Y esto yo pues hago como la analogía con el texto que estamos leyendo en todas estas interpretaciones que nosotras mismas le hemos dado. Es como incluso de un mismo texto, que es solamente un texto, porque no recuerdo en este momento qué autor, pero esto lo he visto mucho en comunicación social, que nos decían que el texto es una figura perezosa, por el hecho de que siempre depende de la interpretación de quien lo lea. Okay. Entonces, es en este caso el hecho de que nosotros leemos esta historia en la que una fuerza subliminal invasora se toma esta casa, y para Julio Cortázar puede ser una cosa, para el entrevistador del que nos hablabas puede ser otra, y para nosotras cada una puede ser una cosa completamente distinta. Y es ahí cuando entramos a mirar como de cerca, por ejemplo, si tomamos la historia política, como cómo vive la gente realmente las dictaduras, como que a veces solamente nos quedamos con un lado de esta historia y no entramos a debatir como, bueno, es que es verdad que tienen que ir de un lugar que consideraban su hogar, que tienen que salir, en este caso tienen que tirar la llave, como que desprenderse de todo lo que consideraban suyo, porque llega esta fuerza externa que les dice, ya, se tienen que ir de aquí a buscar una mejor vida. Sí, yo ahí también quisiera traer y abrir como un último capítulo de este encuentro, y es hablar un poquito del lenguaje también y cómo el lenguaje nos salva, ¿cierto? Hay un texto también de Albert Chillón que se llama La toma de la conciencia lingüística, donde menciona que el lenguaje nos hace humanos y no es el medio por el que se expresa la verdad, sino más bien el medio por el que se descubre eso que todavía no conocemos, ¿cierto? Entonces, permitir comunicarnos, expresar, poder decir qué estoy sintiendo, cuál es mi historia, yo creo que también nos permite como abrir esa mirada empática de entender un poquito también la situación del otro, ¿cierto? De eso que yo desconozco. Total, y no solamente nos salva, creo que inclusive Marta nos va en un momento menciona que puede generar una conciencia política y colectiva mucho más empática con las realidades del otro o de los otros, de un contexto. Porque si nos remontamos pues en ese momento en la historia de Primera y Segunda Guerra Mundial que pues, vivió Julio Cortázar, nos damos cuenta de que por un discurso que pues ya todas conocemos, europeo, por un discurso que se tomó como verdad, la gente hizo lo que hizo con ese discurso, mientras que la literatura nos permite tener una apertura hacia otras interpretaciones y hacia otras versiones de una realidad. Inclusive había, pues no sé si lo han leído, hay un libro en el cual hay una conversación de Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, en donde ellos concluyen de que las ideas nacen dulces y envejecen feroces. Al fin y al cabo, eso es la literatura. Sí, definitivamente. Bueno, no, yo creo que después de todas estas opiniones que aquí podemos tener, porque nos podemos quedar filosofando todo el día, yo creo que le podemos dar la llamada a un experto. Sí. Claro que sí. Tenemos la versión de Julio Tiene Cortázar. su nombre, Digo, su teléfono. Él tiene nombre propio. ¿Qué les parece si llamamos entonces a Cortázar y le preguntamos qué piensa sobre el hecho de que haya varias interpretaciones en esta obra?
Por supuesto. Yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces a mí me parece válido como posible explicación.